Bé, enfilem ja la recta final de la jornada amb la taula rodona Experiències innovadores d'edició digital. Bé, suposo que un seminari com aquest té sentit essencialment perquè no ha perdut mai la intenció des de la primera convocatòria de reunir en una mateixa sala acadèmics o experts a analitzar i a reflexionar sobre l'edició o la cultura digitals en relació amb les implicacions sociològiques, tecnològiques, legals, que això comporta, com hem vist en les ponències d'avui i en la taula rodona del matí, i els professionals que desenvolupen projectes d'edició digital i que s'enfronten dia a dia als reptes, als èxits, als problemes i segurament també als fracassos que suposa treure al mercat o llançar a la xarxa un producte d'aquestes característiques. En això, doncs, en projectes concrets, en experiències, en definitiva, centrarem la taula que clou aquest seminari. Per fer-ho possible, comptem avui amb 4 professionals que provenen de realitats molt diferents, des de grans grups i segells editorials més petits i de perfils, com veuran, molt variats, que segur que ens convidaran a veure i a debatre si després els ve de gust no només algunes propostes concretes i pioneres, sinó també una filosofia, uns objectius diferents i maneres també molt diverses de tractar, de presentar els continguts i de promocionar-los perquè arribin als lectors. Els presentaré, per tant, en ordre d'intervenció. Parlarà en primer lloc Asun Muñoz. Ella és cofundadora d'Auca Digital Editors, té 20 anys d'experiència realitzant tasques d'animació, edició de vídeo digital, de creació d'interfícies i ha col·laborat també amb aquesta universitat, amb la Universitat Oberta de Catalunya, en el grau de multimèdia. Després intervindrà Irene Fortes, que des de l'any 2003 es dedica al màrqueting editorial i en fa 4 que treballa com a Product Manager digital encarregada de coordinar les programacions de novetats digitals. És responsable del desenvolupament de nous productes digitals, dels nous productes digitals com aplicacions mòbils i audiollibres i és responsable del màrqueting de productes digitals de Penguin Random House Group Editorial. En tercer lloc, parlarà Elena Molina, que és coordinadora del projecte Digital Lingua, un segell editorial que és especialitzat en l'edició impresa i digital d'obres clàssiques de la literatura hispanoamericana per a l'ús acadèmic. I, finalment, clourà l'exposició de projectes Pablo Barrio. El 2010 es va embarcar en el projecte d'edició digital Ganso i Pulpo i des d'aquell mateix any es dedica professionalment a l'edició digital de llibres i revistes per a nombroses editorials i és proveïdor de serveis editorials. Bé, abans de passar-los la paraula, voldria agrair-los que hagin acceptat la invitació de participar en aquest seminari. Irene, quan vulguis. Perdó, Asun. Pongo la... Sí. ¿Le he dado? Vale. Bueno, yo voy a explicar un poco nuestra experiencia a la hora de crear Auca Digital. O sea, voy a explicar un poquito cómo empezamos y lo que hacemos para situaros. Bueno, nosotras nacimos hacia finales del 2011, ya nos planteamos la idea de crear esta editorial, pero no fue hasta hasta junio del 2012 que la editorial se fundó. Un poco nacía con fruto de nuestra experiencia tanto en el ámbito educativo, multimedia y editorial. Y desde el primer momento teníamos claro que el material con el que íbamos a trabajar iba a ser en digital. Queríamos un poco aprovechar todas las funcionalidades que nos ofrecen los dispositivos móviles para crear contenido educativo para niños.
Contenidos educativos en formato papel hay mucho, de gran calidad, durante años se ha ido haciendo. No queríamos hacer un traspaso directo de lo que es el material en papel al dispositivo móvil. Queríamos un poco aprovechar realmente todas las posibilidades que nos da el dispositivo móvil con sus funcionalidades. A los niños les atrae mucho el dispositivo móvil y de lo que se trata es de que puedas ofrecerles un material que les aporte algo más que lo que les está dando en papel. ¿Vale? Nuestros objetivos como padres y educadores es que ellos aprendan y quieran aprender. A veces el hecho de darles un contenido en un dispositivo o en otro va a hacer que eso les motive a utilizarlo. ¿Vale? El afianzar el hábito de la lectura en los niños es una tarea que tanto padres como maestros nos cuesta mucho. Estoy perdida hoy. Queremos crear, lo siento, perdonad si me atasco un poco. Queríamos crear materiales que ayudaran tanto a padres y a maestros para que los niños aprendieran a leer y les interesara la lectura. Eso es lo principal. ¿Vale? El hecho de, como lo he dicho antes, el darles lecturas en un iPad y permitirles que ellos la puedan utilizar siguiendo su ritmo de aprendizaje, conseguíamos que el niño le motivara la lectura. ¿Vale? Más que nuestros cuentos los planteamos como herramientas para la práctica progresiva de la lectura. Son unas herramientas que están enfocadas para niños de 5 a 7 años, ¿vale? Y lo planteamos como un reto motivador. ¿Por qué? Porque se adaptan a las necesidades pedagógicas de cada niño. ¿Cómo conseguíamos esto? Planteando el material con 3 funcionalidades básicas. Son 3 niveles de lectura porque no todos los niños aprenden al mismo ritmo. 3 tipos de letra que son la letra lligada, la letra de palo y la letra de imprenta, que son las tipografías con las que cualquier niño en cualquier país va a aprender a leer. Y una serie de actividades de comprensión lectora para que después de la lectura el niño se dé cuenta si está aprendiendo, si está entendiendo lo que lee o no lo está entendiendo. Otras funcionalidades que ayudan a que sea atractivo este material. Diferentes idiomas, banda sonora original, animaciones interactivas y efectos sonoros. Y una de las cosas que no tiene y que mucha gente pregunta es el tema de la locución. Si hay locución, el niño no lee. Y esto es un material para que los niños refuercen la lectura. Pero lo que nosotros hacemos no son ebooks, son aplicaciones. ¿Por qué aplicaciones? Porque la aplicación, por lo menos en el momento en el que nosotros empezamos, te permitía mucha más interactividad de la que te permitía un ebook. Además de que quieres comercializar este producto, quieres vivir de ello y en material educativo el padre está mucho más dispuesto a pagar por una aplicación que por un ebook. Las plataformas de venta. Google Play versus Apple Store. Nosotros empezamos por Apple Store porque hay que empezar por algo y en ese momento era donde realmente había mercado y había posibilidades de obtener, bueno, de poderte ganar la vida haciendo estos materiales. Hoy en día, ¿qué pasa? Que las tabletas Android se están empezando ya a introducir mucho, tanto en hogares como en escuelas. Entonces, ahora sí que es el momento en el que nos estamos planteando el adaptar nuestros contenidos a Google. Para iPad o para iPhone. Nosotros solo hacemos para iPad. ¿Por qué? Porque si estás trabajando la lectura en niños pequeños, no tiene mucho sentido. ¿Se ha ido del todo? No, ahora no. No tiene mucho sentido el plantearte el hacer
un material de lectura en un dispositivo donde el tamaño de la letra es muy pequeño. Por eso nosotros tomamos la decisión de solo publicar para iPad. En estos momentos nosotros tenemos 4 aplicaciones. La primera fue Auca, que es un kiosco, y las otras 3 forman parte de la colección Enséñame a leer. ¿Qué diferencias hay entre una y otra? Auca es una aplicación freemium con compras sin app. Es un kiosco donde actualmente hay 8 cuentos, todos con las características que os he comentado. Lo puedes descargar en 9 idiomas y 2 variantes dialectales. ¿Qué más? Disponible en los 9 idiomas y con las compras. Es lo que se llama una aplicación freemium con compras sin app. No va. Vale. La colección Enséñame a leer. Son los mismos cuentos que ya disponemos en el kiosco, pero los estamos ofreciendo como app multilingüe. Entonces os preguntaréis, ¿por qué vender el mismo producto de formas diferentes? Básicamente porque el formato kiosco, que fue con el que empezamos, no estaba obteniendo las ventas que habíamos planificado inicialmente. Vimos que el comprador potencial de nuestro contenido no nos estaba buscando en ese tipo de aplicación. Por lo tanto, decidimos cambiar las estrategias de marketing. O sea, tenemos el mismo contenido porque es un contenido que funciona y que tiene una utilidad, pero lo ofrecíamos de forma diferente. Básicamente, Auca lo vendíamos como cuentos interactivos. Enséñame a leer lo vendemos como herramientas para la práctica del aprendizaje progresiva de la lectura. Auca está en la categoría dentro del Apple Store de libros. Enséñame a leer está en la categoría de educación. Y la forma de ofrecer una aplicación y otra utilizando imágenes también es muy diferente. En Auca hacíamos una captura, enseñábamos capturas de pantalla de lo que hay dentro y, sin embargo, con Enséñame a leer estamos haciendo como pequeños anuncios donde estamos concentrando toda la información básica de la aplicación en la imagen. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que realmente nuestra aplicación ahora sí que está llegando al usuario comprador, al padre comprador, porque el usuario es el niño. ¿Cómo conseguimos que nos compren? Primero, llegando a prescriptores, apareciendo en las búsquedas dentro de iTunes y apareciendo destacados dentro de el propio iTunes. Los prescriptores. Nuestros prescriptores son centros educativos, blogs de padres, de madres que recomiendan aplicaciones, blogs de profesionales de la educación, blogs sobre niños, cualquier blog que sea afín a los temas en los que estamos trabajando. El llegar a estas personas hace que lleguemos a todas las personas que están siguiendo a estos prescriptores. Nosotros tenemos una muy buena experiencia con diferentes blogs que nos han conocido, que se han puesto en contacto con nosotros o nosotros nos hemos puesto en contacto con ellos para ofrecerles para enseñarles nuestro material y que han hecho unos comentarios muy, muy favorables sobre estos materiales. En las búsquedas, el hecho de tú aparecer entre los primeros puestos o no dentro de unas búsquedas va a hacer que el usuario te compre o no te compre, o por lo menos te dé la oportunidad de mostrarles la información sobre ti. ¿Qué les va a llamar? Tú haces aquí una búsqueda que he puesto actividad de lectura. Bueno, pues aparecemos en segundo, tercero y quinto puesto. El hecho de que el usuario te clique a ti va a ser o porque les estás llamando la atención pues por tu imagen, por tu icono o por tu nombre. Si tú les llamas la atención van a clicar y entonces van a darte una oportunidad más, que es que les convenzas con la imagen que les estás dando. O sea, al final todo esto
por muy buen contenido que tú tengas, si no lo sabes ofrecer, si no sabes enseñarles a la gente lo que estás vendiendo y llegar al público que toca, no llegas a ningún lado. Tercera opción, que Apple te destaque dentro de iTunes. Apple destaca lo que le interesa porque le llama la atención a nivel gráfico, porque la aplicación sea novedosa, ¿vale? El hecho de tú estar destacado dentro de su página principal o dentro de una de las categorías, consigues que no solo la persona que te está buscando te encuentre, sino que cualquier persona que está buscando material para niños, si tú estás destacado en la sección de niños, vas a aparecer. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos la experiencia de que llevamos 3 semanas destacados dentro del Apple Store de Francia. Y esto se traduce al final en ventas. Además de, nuestras aplicaciones son estas, tienen ese mercado, tienen su público, pero además trabajamos colaborando con otras empresas, ayudándoles básicamente en la parte que ellos tienen sus puntos débiles, que puedan ser o en la parte pedagógica. Por ejemplo, hemos estado en contacto con alguna editorial, bueno, más que editoriales, desarrolladores de aplicaciones también para niños, donde, pues bueno, gráficamente muy bien, trabajan el desarrollo muy bien, pero la parte pedagógica, pues es su punto débil. Pues nosotros les hemos estado ayudando en esto. Hemos colaborado en otras empresas también en la creación de animaciones o de app trailer y cosas así. Y esta es un poco nuestra experiencia como pequeña editorial. Te paso. Bueno, esperamos a... No sé si ponen la proyección. Començo o espero, no? Dale al botón igual, salta a la siguiente. No. No, ya está. Vale. Bueno, sembla que ja està, el que passa és que no veig allà. Sale detrás. Vale, gràcies. Bueno, perdó per aquest petit retras tècnic, però ja està. Bueno, jo treballo en el grup editorial Penguin Random House, com deia l'Olivia. Aleshores portem a terme diversos projectes digitals, però avui parlaré d'un projecte de màrqueting que consisteix en una web que abarca tots els nostres textos breus que estan publicats exclusivament en digital. Per posar-vos en context, he de parlar dels inicis dels segells que van sortir per promoure i per posar a la venda els textos breus digitals. Vam començar el 2011 publicant En Debate, que és el nostre segell de textos breus de no ficció. Va començar amb la idea d'anar més enllà de la notícia, és a dir, d'aprofundir en temes d'actualitat més enllà de la notícia dels diaris,
però que no fos el llibre sencer de 300 pàgines, perquè el que ens permetia fent això era arribar de manera més ràpida a temes d'actualitat. En Debater ha anat incorporant també altres títols que no són només d'actualitat, sinó que també són de no ficció en general. Tenim, per exemple, un títol del George Orwell, que és sobre relats periodístics d'ell mateix parlant de la Guerra Civil Espanyola. Després va sorgir, al cap d'uns mesos, el segell Flash, que és de textos de ficció on publiquem contes i relats d'autors clàssics i contemporanis. I després tenim Enclave, que és el nostre segell d'autoajuda. En total, des del 2011 hem publicat 160 títols i cada any anem incorporant més títols al catàleg. Els autors així una mica més importants que tenim molts més, però podrien ser... Aquesta és una representació, doncs tenim a Stephen King, a Asimov, a Henry James, a Grossman, Naipaul, Gamboa, autors espanyols, llatinoamericans i estrangers, d'això, de la temàtica que us comentava anteriorment. Els inicis, com us deia, van ser el 2011, on el mercat era bastant incipient, parlo d'Espanya, o sigui, sí que hi havia mercat digital abans, però la gent va començar a tenir més dispositius en aquest any. Van començar a que tothom ja començava a tenir una mica un lector, un smartphone o una tableta. Amb la qual cosa vam voler donar aquest tipus de contingut curt a aquesta gent que comprava aquests dispositius, que no volia gastar-se encara molts diners, i això, vam voler oferir aquest contingut a 1,49 €, que és el preu estàndard d'aquests textos, i també vam voler arribar a aquesta gent que no podia trobar aquest tipus de contingut d'una altra manera. Bé, perquè són textos inèdits que només estan publicats en digital, per la seva llargària, gràcies. No estaven publicats per si sols en paper, sí que estaven potser alguns en antologies, en obres completes o en recopilatoris, però no es trobaven per si sols. Aleshores us he explicat una mica aquest rotllo, perquè amb tot aquest contingut, amb aquests 169 o 150 títols que teníem en aquell moment, o 140, vam pensar, què podem fer amb tot aquest contingut que és tan diferent, perquè hi ha autors de tota mena parlant de moltes temàtiques, però sí que tenim una cosa comú, i és que són tots textos breus. Amb la qual cosa vam voler donar-li visibilitat a aquest catàleg i una mica destacar d'alguna manera dintre del caos de les plataformes de vendes, que com sabeu és bastant important. Hi ha milers de títols a Amazon o a qualsevol tenda online, amb la qual cosa destacar també és bastant complicat. I això, donar-li una mica un tractament especial ens donava la sensació que era positiu pel projecte. Amb la qual cosa vam seure les persones que estàvem involucrades en el projecte i vam pensar, com a lectors, nosaltres què voldríem? Aleshores, amb aquesta idea de brevetat, de contingut, i que com a lectors, com deia, llegíem aquest tipus de continguts en moments concrets mentre, i ara per això el castellà, una mica ens vam seure i vam fer com un brainstorming i vam dir, mientras espero, mientras viajo, mientras descanso, mientras tanto me informo, mientras tanto me entretengo, mientras tanto leo. Aleshores, a partir d'aquesta idea va sorgir el nom de la web, que és per llegir en aquests breaks mentre estàs fent una altra cosa. Estàs en el bus, estàs esperant en el metge, sempre anem amb els dispositius mòbils, amb la qual cosa i la gent està contínuament connectada a internet, amb la qual cosa vam voler donar un altre tipus de contingut a aquestes persones.
L'objectiu de la web és oferir contingut de qualitat a un preu reduït, donar visibilitat als autors i complementar la seva obra, és a dir, potser entre novetat i novetat de l'autor que passen X anys, doncs podem publicar aquest tipus de relats. Els relats que publiquem són, com deia, poden ser inèdits, poden ser escrits especialment pels segells que us he comentat abans, o poden ser títols que ja han estat publicats, però donen com una vida diferent a l'obra dels autors. Comentar també que el projecte és internacional, no només publiquem títols des de Barcelona o Madrid, que tenim també una editora a Madrid que publica en aquest segell, sinó que també hi ha la col·laboració de companys d'Argentina i de Mèxic, principalment, incorporant autors llatinoamericans. El projecte es va pensar primer en mòbil i en tabletes abans de passar a mobile friendly, amb la qual cosa amb els mòbils es pot començar a llegir i veure perfectament la web. O sigui, no és el típic que se't desmanega tot quan entres, sinó que està pensat el disseny primer per mòbil i és una gestió automàtica, és a dir, el 90% del contingut és automàtic, està vinculada a la web amb els nostres sistemes i ja quan la data de publicació arriba al seu dia i es publica un títol, doncs la portada, els textos, el preu, etc., puja automàticament. És a dir, no hi ha una persona gestionant. Sí que hi ha una part que és gestió manual, però en la seva majoria és automàtic. Amb la qual cosa vam voler una mica fer una nova experiència de lectura, vam voler fugir de les etiquetes dels gèneres literaris estàndards i treballar una mica amb els estats d'ànim, amb la qual cosa vam preguntar-li al lector què és el que vols en aquest moment, què quieres ara. Això es tradueix en un buscador emocional que es pot veure a la home, que és quiero. Aleshores tu pots dir, quiero debatir, o quiero ser otro, quiero someter a Christian Grey, quiero entender el mundo. Una mica que la gent no digués quiero, o sigui, vaig a buscar un gènere romàntic, sinó una mica tocar la fibra, diguem, del lector i arribar a ell d'una altra manera. Els que estan marcats en vers són els que són els més populars. O sigui, vivir una història d'amor, vibrar con cada palabra, saber de historia, reírme a carcajadas o viajar a otros mundos. Amb la qual cosa oferim aquest buscador diferent, també un itinerari de recomanacions típic de moltes tendes online, que és si t'ha gustat esto, també te gustarà esto otro, i pots començar a llegir els textos directament a la web. Amb la qual cosa, una mica aquesta frase resumeix el projecte, que es llega, busca y encuentra tu propio camino, arriesgándote incluso a perderte entre autores a los que no conocías o a los que nunca pensaste que llegarías a leer. Elige una història i déjate sorprender. Una mica aquest curs també és per arribar a gent que vol conèixer un autor i que no es vol llegir el totxo X. Doncs mira, pot començar així, si li agrada, doncs pot després seguir amb la seva obra. Així és com es veu la home de la nostra web i us convido a tots a entrar i a navegar i espero que us agradi. I aquests són els nostres títols més llegits. Hi ha Stephen King, Amare 81, tenim 3 Stephen Kings publicats que són inèdits en digital, és a dir, en paper no es troben. Després tenim a Fawcett, a Jodorowsky, a Paul Preston. Una mica els autors que us ensenyava al principi es reflexen en els més populars, la popularitat. I aquest és el projecte. Moltes gràcies. Gràcies. Yo trabajo en una editorial, Lincua, y... Y en este caso vengo a presentar una aplicación de lectura que hemos desarrollado y me pareció muy bien estar detrás de la conferencia de Adrián de Países Bajos, de la Universidad de Leiden, porque hablaba de una filosofía que, digamos,
se acerca bastante a lo que intentamos hacer con este lector. Lingua Books utiliza la semántica, o sea, es un lector de libros, trabaja con cualquier contenido digital, HTML, PDF, los formatos típicos del mercado, y utiliza la semántica para enriquecer estos textos. Es decir, enriquecer estos textos, es decir, conectarlos básicamente con el mundo real. Es un lector online, funciona con independencia del idioma. Ahora mismo verán que tenemos libros en inglés y en español, pero como es semántico podría funcionar con independencia del idioma. Ofrece las funcionalidades básicas de un lector, es decir, cambio de tipografía, tamaño de letras, lo típico, pero con la semántica escanea el texto, identifica cuáles son los conceptos básicos que se encuentran dentro del texto, cuáles son los temas que se tratan, y señala sobre el texto personas relevantes, lugares, otras obras, como pueden ser otros libros, música, películas o videojuegos, y finalmente permite al usuario acceder directamente a esos contenidos de manera inmediata y sin necesidad de salir del lector. Voy a intentar hacer una demostración y vamos a compararlo con una experiencia de lectura básica. Por ejemplo, voy a buscar un libro, en este caso un libro sobre el teatro no japonés, escrito por Ezra Pound. Lo encuentro aquí en el Gutenberg Project y bueno, está en HTML y un usuario, ha accedido rápidamente a él y se puede leerlo. En el caso de Lingua, de la aplicación Lingua Books, a la cual pueden acceder ustedes también, porque en este momento está online y está abierta. Bueno, esto es lo que van a ver si entran. Pueden acceder de manera anónima, pero en este caso yo me he logueado, así que puedo entrar con mi Gmail o pueden hacerse un usuario. Y aquí dentro podemos buscar justamente lo mismo, porque en este momento tenemos, estamos subiendo los 45.000 títulos que están disponibles en inglés en el Gutenberg Project, los estamos importando dentro del lector y estarán disponibles, por ejemplo, aquí. Entonces, este es el mismo texto del Gutenberg Project, pero dentro del lector Lingua Books. Como pueden ver, están etiquetados conceptos clásicos, conceptos básicos, personalidades, lugares y, por ejemplo, los temas que se tratan dentro del libro. Desde aquí podemos acceder, por ejemplo, un usuario podría entrar a obtener más información sobre Japón, lo encontraría ubicado en un mapa interactivo y podría entrar a averiguar más cosas. Una funcionalidad útil para nosotros es que, por ejemplo, los libros se conectan entre sí. Es decir, esto es una lista de los títulos que están dentro de la aplicación en estos momentos que tratan sobre Japón o se menciona Japón, pero más bien tratan sobre Japón o tienen relación alguna con Japón, y hay otra clase de información general que podemos acceder, como por ejemplo deportes que se practican o en provincias que tiene Japón, lo cual, por ejemplo, si es un libro de viajes, podría ser bastante interesante. De esta manera, lo que intentamos, de lo que se trataba era de poner capas de información sobre el texto, de manera que el texto no fuese tan plano. En la conferencia sobre Google Books se habló acerca de la lectura analógica o de una lectura 2.0 o 3.0, en este caso interactiva, y esto es básicamente lo que intenta hacer el lector de Lingua. Podemos obtener más información sobre, por ejemplo, el autor del libro. Podemos entrar aquí y encontrar definiciones, imágenes, otros libros, temas similares y, por ejemplo, escuchar a Ezra Pound leer uno de sus poemas. Esto es una demo. Hay muchísimas otras cosas que se pueden hacer, pero esto es, digamos, la punta del iceberg, más o menos. Y, por ejemplo, si vamos a YouTube,
aquí hay una conferencia en Yale University sobre Ezra Pound. Todo esto es contenido, o sea, se está haciendo la búsqueda en Internet y es el contenido que está disponible en Internet. De otra manera tendríamos que, no sé, cambiar de ventana, o sea, el acceso es inmediato y la intención es que podamos acceder a ellos fácilmente y si no queremos hacer nada de eso, pues simplemente leemos el libro. Otra manera de explorar el libro en este caso sería, por ejemplo, mediante categorías. En este caso se hacen highlights en el texto y podemos acceder a diferentes informaciones. Como es un algoritmo semántico, a ver, todas las etiquetas se hacen automáticamente, se procesan automáticamente, así que no es rápido, digamos, y es bastante correcto. Por ejemplo, en el caso de Noches Árabes, que es un libro, están señalados todo lo que tiene que ver con libros, pues, bueno, realmente se trata de Las Mil y Una Noche, se conoce por ambos nombres y el algoritmo semántico es capaz de darse cuenta de esto. O, por ejemplo, en este caso, donde Pound podría ser libra esterlina, pero el autor del libro es Ezra Pound y, bueno, Mr. Pound en este caso se da cuenta y pues nos lleva a encontrar información sobre Ezra Pound. Lo mismo, por ejemplo, con un gentilicio como irlandés e Irlanda y, bueno, podemos acceder a toda clase de información. Aquí tenemos diferentes etiquetas, en este caso libros que tienen un tema como sobre Irlanda, videos relativos a Irlanda, para viajes. La idea es que la experiencia transmedia sea fluida y que los usuarios puedan sacar, digamos, la mayor cantidad de información, pero de una manera que les permita leer. Desde el lado de la aplicación, para el usuario, en este caso yo me logué y entonces tenemos funcionalidades como, por ejemplo, favoritos, listas de lectura para leer luego. Si regresamos, tenemos bookmarks también, por ejemplo. Bueno, igual podemos entrar. Podemos hacer bookmarks y, es decir, el hecho de que haya usuarios específicos, pues permite que, por ejemplo, una vez que el contenido ya, digamos, no es plano, sino que tiene una capa de interacción, pues bueno, evidentemente los usuarios van a interactuar. Una vez que los usuarios interactúan, le están diciendo al programa qué tipo de relaciones son las que les parecen interesantes, qué tipo de contenidos son los que tienen que ver con ellos. Y como tenemos una funcionalidad social también, por ejemplo, yo puedo compartir el libro en Google+, pues le podemos decir a la comunidad, o le puede decir el usuario a la comunidad, qué opina sobre el libro. Vamos a decir, esta información procesada a su vez semánticamente permite hacer esta comunicación two ways que se había hablado antes también, pues podemos ir desde el texto hacia el mundo real o el mundo de las interacciones donde nosotros vivimos, o Internet para el caso ahora mismo, pero también desde Internet hacia el libro. Y, por ejemplo, sugerirle a los usuarios o hacer etiquetas de acuerdo, más personalizadas, es decir, de acuerdo a los intereses, si eres un físico, si eres un filósofo, si te interesa la cocina, pues etiquetar relativo a esos temas, o sea, matizando con estos intereses que conocemos, o recomendarte títulos, en este caso, de acuerdo a lo que tu comunidad de amigos, a lo que tú hayas comentado y a lo que hayan comentado tus amigos en Internet. Okay. Así que, bueno, y finalmente, es decir, el lector, bueno, ahora mismo es un demo, pero creemos que puede ser muy interesante, si bien para usuarios finales, porque les permite, no sé, explorar un libro, y si eres un estudiante o si estás haciendo una investigación, pues puede ofrecer muchísima información colateral que sea útil, incluso descubrir relaciones que quizás tú tendrías más trabajo para descubrir. Pero finalmente, para distribuidores, para bibliotecas, por ejemplo, o para editores, también podría ser interesante el hecho de que se pueden poner anuncios, o, si logro regresar a Novel Place, que lo intentaré, verán que, por ejemplo, se puede directamente comprar.
aquí si vamos, es decir, podemos comprar productos directamente. En este caso yo elegí escuchar, pero aquí esto era solo un preview, o sea, realmente lo podría comprar en Amazon directamente. Se trata de un audio, pero se podría, o sea, de un disco, podría ser una película, podría ser cualquier adaptación de, no sé, la vida de Ezra Pound, por ejemplo, o de Las Mil y Una Noches. Pero bueno, también podría haber anuncios contextuales, se podrían brindar servicios, podríamos, no sé, desde averiguar dónde está el puente de 3 metros sobre el cielo y ir a colocar el candado del amor, o reservar en el restaurante al que suele ir la heroína del libro, por ejemplo. Entonces, comercialmente sí que tiene, digamos, potencialidades. Bueno, finalmente, el lector ahora mismo tiene el catálogo, o sea, se le está subiendo el catálogo en Gutenberg, tendrá los 1.200 libros de clásicos hispanos que tiene Lincua en español, pero puede brindar servicios a bibliotecas para que lo pueden usar para darle servicio a sus usuarios, que se pueden cambiar las colecciones, puede funcionar con otras editoriales que pueden subir sus contenidos y tenerlos aquí disponibles para los usuarios, puede funcionar por suscripción o ahora mismo como son obras de dominio público, pues digamos sería gratuito. Y para otras publicaciones, enciclopedias, revistas, pues puede estar muy bien tener sus contenidos relacionados con servicios externos, con productos, con lugares, viajes, reservaciones, toda clase de cosas. Y bueno, igualmente para distribuidores podrían tener también información sobre tendencias de lectura, cuáles son los títulos que le interesan a los usuarios y usos, información, estadística de uso. Y no sé, bueno, tendría un montón más de datos, pero igual las preguntas y... Si deixem les preguntes per després, fem la darrera intervenció. Sí. Ganso y Pulpo. Yo vengo a hablar de un proyecto que empezamos en julio del año 2010, que se llama Ganso y Pulpo, y dentro del proyecto me centraré, después de presentar el proyecto para quien no lo conozca, en cómo estamos planteando actualmente la edición de paratextos dentro del proyecto editorial. Para empezar a definirnos, o a definir Ganso y Pulpo, el primer punto es que se trata de un proyecto de cultura libre. Es decir, nuestro objetivo es llegar a cuanta más gente mejor y para ello lo principal es eliminar cualquier tipo de barrera posible. A través de lo digital lo que conseguíamos era eliminar cualquier tipo de frontera física. Nos pueden leer aquí en Barcelona, nos pueden leer en el desierto de Chihuahua, en cualquier sitio. Otra de las barreras, normalmente la mayor barrera que se suele encontrar en el acceso a la cultura, es la pela. Por lo tanto, todo lo que ofrecemos, lo ofrecemos, digamos, gratis, entre comillas, porque no existe nada gratis en esta vida, pero sin cargo de dinero. Es decir, lo podéis descargar libremente y a vuestro gusto. Para no asumir demasiados gastos, obviamente, nos teníamos que limitar a algo que fuera posible llevar a cabo. Ahí entran los textos de dominio público, ¿vale? Que todos conocéis cómo funciona. Por otra parte, una de las características que consideramos esenciales para nuestro proyecto es el formato libre. Trabajamos con estándares informáticos y que no tengan propietario, ¿vale? Porque el concepto de propietario, como entenderéis, se pelea con el primer punto y el principal, que es la cultura libre. Por lo tanto, quien busque un MOBI no va a encontrar un MOBI porque es un formato de propietario, ¿vale? Y el último punto es que nos centramos desde el principio en contenidos no canónicos. La mayoría de títulos que hay disponibles son de autores que todo el mundo conocemos. Es así, incluso en dominio público, pues es muy fácil encontrar todas las novelas de Galdós,
es muy fácil. Nosotros, para diferenciarnos y ofrecer algo nuevo, lo que quisimos hacer desde el primer momento es buscar autores que a lo largo del tiempo, quizá en su momento sí que eran bestseller en su día, pero que por razones del destino han acabado olvidados por ponerles una etiqueta. Estos contenidos, en primer lugar, son contenidos textuales. Son contenidos textuales de carácter literario y, por otra parte, periodístico, porque el proyecto de Ganso y Pulpo se centra en la recuperación de textos que fueron publicados en la prensa periódica desde 1860-1870 hasta el inicio de la Guerra Civil de 1936. Otra de las características de nuestros textos, bueno, aparte de los textos, está el contexto de nuestros textos, es decir, la prensa, porque vienen de ahí, y por otra parte, por los años que os he dicho, más o menos, es lo que normalmente en la historia de la literatura se conoce como la edad de plata de la literatura española. Por otra parte, todos tienen intertextos, todo texto tiene inherente multiplicidad de intertextos, bastante relacionado con lo que ha estado comentando ahora Elena, y por último, de lo que vengo a hablar, tienen la posibilidad de paratextos, tanto en su fuente original como en su fuente actual, porque lo que nosotros estamos haciendo es una reedición. Son textos que ya fueron publicados en un contexto determinado y con unos paratextos determinados. ¿Qué es un paratexto? ¿Vale? Es un concepto presentado por la narratología, su principal valedor es Gerard Genet, y se puede, parafraseando, diremos que un paratexto son aquellas producciones que no sabemos si pertenecen o no al texto, pero que lo rodean y prolongan por presentarlo, por el mero hecho de presentarlo. A mí me gustan los verbos rodear el texto y prolongar el texto. En el siguiente libro en el que volvió a tratar Genet de este tema, que se llama Umbrales, dice que el paratexto es aquellos textos que ocupan el umbral del texto principal. ¿Vale? Es otro concepto que me gusta mucho a la hora de explicar dónde estamos poniendo el foco últimamente en nuestros devaneos editoriales. Y por último, para completar esta definición, los paratextos ayudan a acumular sentidos por su relación con el texto. Creo que se entiende. Tipos de paratextos. El primer tipo de paratexto es el peritexto, es decir, aquellos paratextos que se encuentran de forma visual en un libro. Por ejemplo, la cubierta de la edición X de un libro. Un libro de George Orwell tendrá su cubierta original y la de las sucesivas ediciones y reediciones que ha ido teniendo. Incluso dentro de un mismo sello, una nueva edición puede conllevar cambios de paratextos en su carácter de peritexto. Perdón por toda la palabrería esta griega, ¿vale? Pero es que por no inventarme nombres yo utilizo los que hay. Los peritextos posibilitan, obviamente, varias presentaciones. Si yo cambio la cubierta, el texto sigue siendo el mismo, pero la forma de presentarlo es distinta. Es decir, estoy vendiendo el mismo caramelo de fresa, pero voy a poner un envoltorio con un muñequito de Gumball, porque a los niños ahora les gusta Gumball y lo van a comprar más fácilmente. Ahí estaríamos cambiando. Por último, el peritexto es aquel texto que asegura que el texto vaya a ser recibido. Sin esa presentación no existe el caramelo, el libro. Vale. El otro tipo de paratextos son los epitextos, que son los que más interés van a centrar, que son aquellos paratextos que no se encuentran anexados materialmente en el mismo volumen, no se encuentran en el libro, ¿vale? No es una cubierta, no es una dedicatoria, no es un prólogo de fulano que presenta el libro que en esta edición. Es decir, son textos que rodean a este texto principal. Por ejemplo, entrevistas, anuncios, reseñas, el epistolario del autor, etcétera, etcétera, ¿vale? Potencialidades que le vemos desde el principio de nuestro trabajo al paratexto. Nos permite añadir nuevos niveles de lectura. Nosotros, o cualquier lector, puede coger uno de los cuentos, porque nuestro catálogo actual básicamente son cuentos. Tenemos 125 cuentos publicados, una recopilación de poemas y, de momento, 2 folletines, no, 2, perdón, el tercero aún no está publicado, y 2 folletines, ¿vale? En los que hemos empezado, esto lo abrimos hace poco, y empezamos a investigar
una nueva forma de presentar los textos, que es de forma fragmentaria, siguiendo el folletín decimonónico. Pues lo hemos recreado en versión digital, con hashtag, etcétera, que no usa nadie, pero ahí está. Otra de las potencialidades de los paratextos que nosotros leemos es esa visibilidad bidireccional, es decir, si yo creo un paratexto para este texto, estoy consiguiendo que este texto sea más visible en cierta medida. Si alguien se fija en esto, llegará antes a mi texto. Del mismo modo, si alguien viene a mi texto, puede ir a reforzar ese texto con los paratextos que hemos creado. Para ir cambiando el nombre de paratexto del palabrejo, voy a empezar a decir, voy a emplear ejemplos. Cuando diga paratexto, podría decir, por ejemplo, información sobre el autor, ¿vale? Como Ganso y Pulpo está reeditando autores no canónicos, por ejemplo, si yo digo Eduardo de Lustonó, ¿alguien lo conoce? Nadie lo conoce. Entonces es como, yo puedo reeditar a Eduardo de Lustonó y no decir nada más, la gente lo puede leer, le puede parecer mejor o peor el cuento y ya está. Pero claro, como Ganso y Pulpo, decimos, estaría bien que para aquellos que lo quieran, después de haber leído un cuento de Eduardo de Lustonó, porque vete a saber por qué, digan, ah, mira, ¿y este quién era? Entonces te vas y te enteras que estuvo en el manicomio del doctor Ezquerdo y un montón de cosas que le pasaron y te pueden ¿y quién era el doctor Ezquerdo este? Ir al doctor Ezquerdo, etcétera, y ya nos iríamos yendo, ¿vale? Que es uno de los peligros que veremos. Por lo tanto, permite una experiencia inmersiva en la época, es decir, si Ganso y Pulpo se circunscribe a esos, con licencias, ¿no? Pero de 1870 a 1936, más o menos, pues en toda esa época, a través de los paratextos, yo puedo empezar a meterme en cómo era la vida en el siglo XIX, por ejemplo, por esta época. Peligros de editar paratextos, también los tiene. En primer lugar, los que nosotros le vemos es que puede acabar soterrando o superando el texto. Es decir, tenemos el cuento y después hemos generado un montón de información alrededor de ese cuento, de tal forma que toda esa información puede acabar sepultando al texto, que en principio, como proyecto editorial, es donde hemos puesto el foco. Es decir, podemos acabar tapándolo nosotros solos. También se podría caer en abusos al emplear el paratexto como reclamo de atención. Es decir, no nos gustaría caer o dar la impresión, cuando editamos paratextos, de decir, estos están haciendo toda esta cantidad de trabajo para decir, hey, mírame, ahora en Facebook. Bueno, cualquiera que nos conozca previamente verá que estamos bastante perdidos y que no somos muy de redes sociales, pero podríamos llegar a hacerlo, ¿no? Porque tienes la tentación de decir, ah, mira, pues he actualizado el perfil de José de Zaunero y voy a ponerlo en todos lados, a bombo y platillo, y ahora recuerda que publicamos estos 9 cuentos de este señor, etcétera, etcétera, ¿no? Y empezar a colapsar los muros de la gente que nos sigue con información que igual no les interesa porque precisamente este que nos sigue por los textos y no por los paratextos, etcétera. Bueno, creo que es fácil de visualizar, ¿no? Este problema posible. Y por último, que se puede, si lo hace sin planificación y sin pensarlo mucho, nosotros igual lo pensamos demasiado y al final nos acabamos perdiendo, se puede acabar llevando a cabo un planteamiento no integral, mal cohesionado, con redundancias, etcétera, ¿vale? Es otro de los peligros. Nuestros epitextos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con todo esto en la práctica? En relación a la historia con H, tenemos actualmente 2 directorios, el directorio de autores y el directorio de cabeceras. Es decir, he leído un texto de Eduardo de Lustonó que se publicó en 1874 en el periódico Para Todos y no entiendo ni qué es Eduardo de Lustonó ni qué es el periódico Para Todos. Me voy al directorio de autores, conozco Lustonó, me voy al directorio de cabeceras, conozco la experiencia editorial del periódico Para Todos y de qué iban y cuál era su línea editorial, etc. ¿Vale? Algunos, lo digo abiertamente y se puede ver, están más trabajados que otros. Algunos de los que todavía no hemos recabado información porque es muy complejo. Últimamente también estamos publicando precisamente menos textos, que es lo que en realidad queremos hacer, porque llevamos encerrados en la hemeroteca un año, ¿vale? Trabajando en esto. Todo tiene sus potencialidades y sus peligros. La historia con minúscula, tenemos una sección que es efemera, que la abrimos hace un año y poco. De momento tiene 2 entradas, son para textos de tipo reportaje, y lo que pretendemos con esta sección es que la gente que lo quiera pueda conocer un poco más sobre
esa historia que no queda, sobre la intrahistoria que decía Unamuno, sobre la vida corriente y común de aquella época de la cual estamos nosotros sacando los textos. Pero también dándole un toque un poco peculiar. De las dos que tenemos, os digo los temas. Uno es sobre Jack el Destripador de visita en España. Entonces, todas las noticias que hubo sobre las visitas de Jack el Destripador a España y todas las noticias que alertaban sobre que había sido en Madrid o en La Coruña o donde fuese y que estaba matando niños, pues todo eso está recopilado y después puesto en relación con cuentos que tenemos publicados en nuestro catálogo, ¿vale? No es gratuito y decir, saco esto porque sí, sino porque además guardan relaciones y se van tendiendo lazos. Y está también en Facebook una serie de 80 formas de leer Ganso y Pulpo, está llamada así, que lo que hacemos es de los periódicos, aquellos inventos de la época más llamativos, por ejemplo, un chaleco que te permitía leer libros en el agua mientras nadabas, inventos de estos molones. Entonces los recuperamos y los ponemos en Facebook pues para que de vez en cuando, sí, por lo que decía antes, ¿no? Hacer ese reclamo de hey, que llevamos un año sin publicar, pero seguimos por aquí, ¿vale? Y, por supuesto, también podemos considerar para textos otros textos de nuestro propio catálogo, de la sección de folletinesca o otros fragmentos del diario. ¿Sí? Vale. ¿Cómo tratamos todos estos contenidos que estamos generando aparte de los textos? Prácticamente al igual que tratamos los textos del catálogo, cuidando mucho el etiquetado estructural y semántico del texto. La herramienta principal es el HTML y metiéndonos en los epitextos actuales, si entramos en el directorio de autores tenemos la semblanza, labor literaria y producción del autor. Si entramos en el directorio de cabeceras, todos tienen la misma estructura, ¿vale? Características de la publicación, sus etapas y la producción literaria que se llevaba a cabo ahí. De todas formas, estamos, este año de Hemeroteca, a lo que va a llevar seguramente es a la fusión de estos dos directorios en una nueva sección, que será Época, más tipo enciclopedia, para que, ¿vale? O sea, que realmente puedas navegar de una forma mucho más fluida y más limpia. Inédita y no sé por cuánto tiempo. Y el HTML, que es el lenguaje principal que empleamos. Nuestra tendencia, promover un mayor planteamiento intertextual, que sería esa fusión de directorios con mucha más información y sacar a flote todo este trabajo del último año. Y con el tiempo intentar en el etiquetado empezar a introducir microdatos, que sería algo similar a lo que es presentado en Lingua, siguiendo el esquema.org. Si entráis en la página veréis esa propuesta semántica de etiquetado, lo cual permitiría, tengo todo esto que habéis hecho que está muy bien, pero no me voy a leer semejante cantidad de información sobre fulano, y que con un simple clic puedas hacer una extracción de todos los datos principales. O sea, dentro de todo este texto, quiero solo la información básica. ¿Quién es este tío? ¿Dónde nació? ¿En qué año? ¿Dónde murió? O sea, la típica información básica, cuáles son sus obras, etc. Es decir, facilitar la extracción de datos sin que el usuario tenga que verse obligado a leer un rollo que igual no le interesa tanto. Hay otras personas que sí, que igual solo vienen a Ganso y Pulpo para leer información sobre tal autor. ¿Vale? Es lo que hablábamos de la bidireccionalidad. Hay gente que puede acercarse a Ganso y Pulpo porque le interesa la época de Ganso y Pulpo en relación siempre a la literatura, ¿vale? O gente que solo quiere leer cuentos, que estaría muy acorde con lo vuestro, ¿no? O sea, con esas pildoritas breves, pues voy el viaje en el metro, tengo 8 paradas, pues me leo un cuento.